Bueno, continuamos con la quinta etapa, que comenzamos más o menos por aquí, pasado el Col del Termin, y luego cruzamos el Col de Louviers. El Col de Louviers, había una zona que se llamaba el Grand Desert, por aquí, y luego volvemos a subir hasta el Col de Prat-Fleury y ya bajamos hasta la cabana hasta el refugio de Prat-Fleury. Ahí fueron unos 1110 metros de desnivel. Pasando el Col de Termin, donde encontramos sitio a acampar ayer. Luego de ahí, pues subir hasta un col, 2.950 metros o así. Y luego hemos pasado a tener una marea de rocas, un desierto de roca mejor dicho, un glaciar a mano derecha y un lago. Solo eso. Subir, bajar piedras, nada más. Todo afilado, hemos llegado hasta el Col de Prat-Fleury, que está ahí arriba, y toda una bajada hasta la Fleury. Aquí hay algo más de verde, pero sí, todo pura roca, pura montaña.
El Col de Lefebvre es la cota más alta, que han sido 2.987 metros. Y eso. ¿Cómo te has sentido con la pierna? Las rodillas han bajado mucho. Ahora veremos qué tal. Hay que descansar. Yo la forma todavía no la cogí. Y poco a poco. Mañana lluvia y frío. Y ya pintan 3 días seguidos de frío. Pero mañana que más va a llover. Rumbo a Arola. Y avanzaremos un poquito más también para repuntar. Esta noche comidita en caliente, una cervecita. Sí, ahora vamos a colocar. Y a dormir. Y a dormir en cama, menos mal. Que después de la noche de ayer que fue terrible. Pero bueno, aquí estamos. Sí. Día a día, a la marcha. Y continuamos con la sexta etapa que comenzamos en la cabana de Prat-Fleury. Subimos hasta el Col de Rose y luego volvimos a bajar hasta el lago, y luego lo que hicimos fue prácticamente lo fuimos bajando y luego caminar por la base. Fueron 4 o 5 kilómetros de que no había pendiente, era todo plano. Y luego cuando llegamos a esta parte de aquí, ahora lo pongo, aquí ya empezaba otra vez la subida. Y aquí sí que hay 2 opciones. Uno es el Paso de las Cabras, creo que se llama así, y luego otro el Col de Ried-Maten. Este primero no estaba recomendado porque habían que subir unas escaleras y se ve que había habido algún movimiento de rocas y bueno, no estaba... nos lo desaconsejaron. Y tomamos como alternativa el Col de Ried-Maten. Y solo destacar aquí que la última parte fue la más complicada. Luego del Col de Ried-Maten sí que fuimos para abajo hasta Arolla, una buena bajada, muy bonito también. Y continuamos aquí por el valle, por el río, no había mucha agua, hasta Legowli. Y en Legowli nos quedamos en un restaurante hotel, también con varios dormitorios, pues sobre todo para montañeros o gente que estaba haciendo trekking.
Buenas tardes desde Sinan. Vamos a hacer un resumen que se nos ha pasado 3 etapas, contando con la de hoy. La primera fue desde el refugio de Plefeurit hasta la Huy, de la Huy ayer a la cabana de Moiri, donde hemos despertado esta mañana, y ahora aquí en Sinan. ¿Qué tal la primera etapa? La primera etapa muy bonita. Ahí disfruté. Nos pilló un poquito de granizo, pero fue interesante. No sé, a mí me gustó. Ahí estaba la alternativa de hacer el pas de Chèvre, que se dice el paso de las cabras, pero estaba en mal estado. Ya nos dijeron en el refugio que por ahí no deberíamos pasar. Subimos un col de Reinheim o algo así parecido, donde los últimos 50 metros me acuerdo que había una mujer ahí que decía esa pendiente de 63%, es lo que me ha marcado. Eran unos 50 metros infernales, casi escalar en vertical. Sí. Y había una cadena para cogerse. Sí. Y todo. Y quitando eso que fue el tramo más duro, la verdad es que muy guapa. Contrastes como siempre es un sube y baja, siempre empezamos por bosques, bueno, esta vez empezamos por roca. Vamos de roca, pasto, bosque, y al río, y al valle, y luego vuelta a empezar. Y nada más en esa etapa de la cabana de Plefeurit. Luego llegamos a Arolla y de Arolla al lago Uli, pues normalito. Fuimos por el río y Bajando el valle. bajando el valle y bueno, entre casas y tal. No estaba mal, normal. Típico sur. Comenzamos con la séptima etapa, desde la Goli. Lo primero fue bajada, fuimos bajando por el valle, y luego ya una vez aquí en Les Auderes, creo que se llamaba, fue otra vez subir. Aquí fue cuando desayunamos, ya lo veréis en el vídeo. Bueno, no veréis el desayuno, veréis el sitio donde nos aprovisionamos, y luego ya fue una subida muy dura, no dura, muy larga, hasta Col du Sater. Esta etapa tenía un desnivel de 2050 metros en total, o sea que se notaba. Luego del Col du Sater, vamos a ver. El Col du Sater era simplemente bajar hasta el Lac de Glacier y luego ya subir otra vez una pendiente de unos 400 metros de desnivel hasta Cabaña de Mouri. Es un refugio muy, muy bonito, con unas vistas espectaculares, es una pasada. La etapa mega reina para aquí el campeón. Que fue dura, ¿eh? Desde el principio era de Legoli, salimos y En ayunas, porque el desayuno fue muy tarde, entonces como nos esperaba una etapa muy larga, pues salimos ya en ayunas, decididos a comprar en el pueblo de Slasaje,
donde desayunamos Sí. también, unos curasanes recién hechos, muy buenos. Y luego ya eran 1200 metros de subida de una tacada. Y era buena, Sin y parar. era pronunciada, no era suave. Hasta Col de Tatse. Tatse no. Tatse. Saté. Col del Saté. Luego el descenso hasta el lago y del lago hasta la cabaña, otros 400 metritos. Pero ahí, digamos que yo estuve esperando un poco adelante, el champion no me vio y se equivocó, tampoco llevaba la guía, no me esperé lo suficiente, no me vio y yo el tiro para la izquierda cuando había que ir para la derecha. Total, que en vez de subir para arriba a la cabaña, pues se fue para el lado totalmente opuesto. Bajó todo el valle. No fui por la ladera hasta la presa de Mouri, y después allí pues ya un chico me llevó por la carretera hasta la base de, digamos, hasta el lago. Y luego de ahí para arriba, pues bueno, los 400 metros que eran de desnivel, pero yo ya llevaba unas 10 horas sin parar, más 2 de subida, o sea, fue un poco Además una subida infernal. muy dura. Aparte que llevo también, estoy Sí, desde la cabana de Prefuri, que te dio el ataquito. Estoy resfriado, un poquito de fiebre, un poquito de tiritonas, estoy destemplado todo el tiempo y bueno, no puedo hablo fatal, la garganta tengo mala y bueno, pero ahí vamos. Bueno, también conocimos a dos coleguitas holandeses, Sí, a Flow y a Willem se llamaba. Flow Sí. muy simpático, estuvo ayudando con la mochila un ratito cuesta arriba. al final Vale, como me veía tan hecho polvo, me quiso ayudar y me dijo, no, yo te llevo la mochila hasta arriba, que no queda mucho, quedan unos 20 minutos. Y yo dije, no. Pero ya en el primer traspiés me dice, no, trae que yo te llevo la mochila porque estás ya destrozado. Y nada, y el chico, pues oye, muy majo y me ayudó con la mochila para arriba y muy bien, muy simpático. Y luego también otro chico Valentín, que por una parte me llevó desde la presa hasta la base del lago, que eran unos 5 kilómetros por carretera, y me llevó su coche. Y bueno, agradecérselo también. Si no hubiera llegado a la cena, porque ya digo que empezamos el pateo a las 6:30 y llegué a las 6:30, a la hora de cenar. y llegué a la hora de cenar. Si no es por él, estaríamos medio muertos. O sea, o habría acampado por ahí y habría dicho, bueno, ya nos vemos, aunque lo tenía reservada, pero digo, demasiado, 3 horas de donde estoy, ya no puedo más. Pero bueno, bien, estas son cosas que pasan y que bueno, vas aprendiendo.